Hola, muy buenos días. Muy bien. Vamos a la segunda parte de la introducción al curso de arquitectura de software. En este caso estamos en la unidad 1. No voy a irme a la... Perdón. Ok, ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la unidad? Lo voy a leer para indicar que estamos en la unidad 1. Pues al finalizar la unidad de aprendizaje, el estudiante comprende la arquitectura de aplicaciones empresariales y los patrones involucrados en esta tecnología. Vamos a ver tanto una arquitectura a nivel genérica, software, arquitectura empresarial, y qué patrones están involucrados, haciendo referencia al curso prerequisito, que en este caso es diseño y patrones de software. Muy bien, yo adelanto rápidamente y nos vamos a ubicar justo en el slide en que nos hemos quedado para poder continuar con la explicación. Uy, me adelanté mucho. Aquí estamos. Muy bien, nos quedamos aquí. La vista y la estructura. Muy bien. Pasamos al siguiente tema. Entonces hay diferentes estructuras arquitectónicas, ¿ya? No es una arquitectura, es una estructura. Pero hay diferentes tipos de estructuras, no es solo uno. Y hacía referencia a un plano de una casa, o en este caso, aquí podemos ver, ahí está. Fíjense, aquí tengo diferentes sistemas, ¿ya? Y cada uno de estos sistemas pues tiene su propio. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el cuerpo humano, estudiamos independientemente cada uno de ellos, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son las estructuras que tenemos? Hay uno que es a nivel de módulo, donde podemos hablar a descomposición, podemos hablar a nivel de casos de uso, capas o layers, clases, componentes y conectores, cómo están interrelacionados. Podemos hablar lo que vendría a ser cliente-servidor, concurrencia, datos, procesos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de localización, podemos hablar asignación de trabajos, implementación y despliegue. Muy bien, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? En forma rápida, porque todavía estamos en una introducción, repito. Más adelante vamos a ver a mayor profundidad cada tema. Muy bien, pero vamos un poco ya entendiendo los conceptos. Muy bien, vamos a la estructura de módulo, que vendría a ser esta primera. Ya vamos a la estructura de módulo. En este caso es cómo el sistema va a estar estructurado. ¿Cómo lo voy a estructurar? Voy a hacerlo a nivel, fíjense, de casos de uso, de componentes, de clases, ¿ya? O voy a utilizar otra herramienta. Por ejemplo, si utilizamos lo que vendría a ser las metodologías Agiles, en este caso podemos hablar de Scrum, o mejor dicho, podemos hablar de las historias de usuario, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso hablamos de unidades de código o datos. ¿Cómo va a estar estructurada? O sea, ¿cómo internamente yo lo voy a estructurar? ¿Ya? En este caso, ya, ¿qué tiene que ser construido? O sea, ¿cómo lo vamos a construir o qué tenemos que construir? ¿Ya? Eso lo tenemos que definir. ¿Ya? ¿Y cómo va a estar representado esto? Su representación es pues a nivel de clases, capas o simplemente división a nivel de funcionalidad. La idea es que nosotros ya podamos definir eso, ¿ya? Porque en este caso, para recalcar un poco este punto, ¿ya? Porque a veces cuando nosotros tenemos un problema, nosotros directamente pensamos ya en ir a programar, ¿ya? Porque estamos pensando en algo específico, pero tenemos que pensar a nivel macro y ya inclusive el arquitecto ya va definiendo cómo va a ser, ¿ya? Qué módulo, hasta inclusive qué clases, pues decía, hasta inclusive qué funciones va a tener cada clase. ¿Puedo llegar a ese punto? Sí. ¿Ya? Pero generalmente se llega a veces solo a funcionalidades, ¿ya? Pero en este caso a features. Luego tenemos lo que es la estructura de componente y conectores. ¿Qué componentes va a tener? ¿Ya? ¿Cómo el sistema debe estar estructurado? ¿Ya? ¿Cómo y cuáles van a ser sus componentes? Y no solo estos componentes, sino también cómo se van a conectar estos componentes, cómo van a conversar estos componentes. Lo que comentaba hace un momento, voy a retroceder a aquí por ejemplo. ¿Qué hay componentes? Sí, pero cómo ellos se comunican, cómo se interrelacionan. Puede ser a nivel de interfaz, que era originalmente antes, ahora ya hablamos inclusive a nivel de eventos, llamadas, mensajes, y otros que ya lo vamos a ver en su momento. Por ejemplo, si hablamos a nivel de microservicios, ya estaríamos hablando, por ejemplo, a nivel de eventos, ¿ya? O en este caso, otro tipo de, mensajes también,
¿ya? Mensajes de cómo se va a comunicar. Por eso hablamos de esos componentes, cómo se van comunicando, ¿ya? Por eso llamada de retorno, sincronización, que también lo vamos a ver en su debido momento, ¿ya? Muy bien. También vamos a ver lo que es la estructura de asignación, cómo esto se va, ¿ya?, comunicando, cómo se va estructurando. Por eso incorpora decisiones en cuanto a cómo el sistema se relaciona con estructuras que no son software, ¿ya? Porque eso es importante. Un arquitecto de software hace la planificación a nivel del ciclo de vida del desarrollo de un software, ¿ya? Pero no solo es software, el software también pues tiene que estar en un equipo de cómputo. Este equipo de cómputo tiene memoria, CPU, ¿ya? Esa memoria sirve para almacenar los datos, y estos datos pues no están en el aire, viajan a través de un sistema de red que puede ser alámbrico o inalámbrico. Entonces ahí también hay que ver esa relación que existe. También hablamos de relación de elementos con otros entornos, ¿ya? Repito, cierto que el arquitecto de software se concentra en la parte de lo que es el ciclo de desarrollo de software o ciclo de vida de desarrollo de software, pero el software sabemos bien que se relaciona con otros elementos, componentes que no son software, o llamémosle también externos, ¿ya? Y haciendo un poco un resumen rápido de lo que vimos, pues aquí tenemos, y voy a utilizar acá por ejemplo, cuando son a nivel de módulos o módulos, ¿ya? Hablamos de descomposición, cómo lo vamos a subdividir. Por ejemplo, en el siguiente tema vamos a ver lo que se llama DDD. Ahí vamos a hablar del concepto de lo que son domains o subdomains, ¿ya? En este caso vamos a ver cómo subdividir nuestra aplicación. Usuarios, ¿ya? En esta forma de dependencia, layers, que vendrían a ser capas. ¿Cómo vamos a hacer esa vista modular a nivel de la abstracción? Clases, les decía, ¿no? Que podemos hacer inclusive definición de clase. El arquitecto podría definir, ¿ya? En este caso a nivel, pero a nivel de, por ejemplo, diseño de un diagrama de clase, ¿ya? También hablamos del data model, o en este caso entidades y relaciones, ¿ya? En este caso lo que vendría a ser componentes y conectores. Hablamos de cómo va a ser la comunicación o la relación o la conexión entre los componentes de nuestro sistema. Pues hablamos de servicio, pues hay servicios que interoperan mediante un mecanismo de coordinación. Ahí está lo que es SOAP, REST, RPC, RMI, IOP, CORBA y otros más. Por ejemplo, estos son tecnologías que se han utilizado y ahora hay más. Por ejemplo, a nivel de eventos y otros más que vamos a utilizar. Concurrencia, también la forma de paralelismo, y eso también actualmente se utiliza, y esa es, por ejemplo, la razón de que exista, por ejemplo, actualmente lo que se llama el mal llamado Kubernetes o Kubernetes, es justamente el paralelismo o a nivel de distribución, porque hay muchos microservicios que quieren o interactúan y hay alguien que tiene que orquestarlos, y ahí justo entra el concepto de microservicios, que va a ser un tema que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, eso es a nivel. Y lo que es allocate o localización, pues vamos a ver aspectos, por ejemplo, a nivel de deployment, a nivel de despliegue o el famosísimo pase a producción, ¿ya? Migrar, implementación también, cómo vamos a implementar nuestra aplicación, especialmente a nivel de módulos y a nivel de una estructura de archivos. Work Assistant, a nivel de una asistencia de trabajo. Y otros más que los vamos a ir, esta es una tabla pequeña, porque vamos a ver mucho más. Un rato. Vamos a cambiar de puntero. Listo. Muy bien. Vamos hablando de otros conceptos más, porque todavía estamos en un aspecto de introducción. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una arquitectura, no es que lo hagamos solito. La arquitectura implica una interacción. Por eso hablamos de que los skills o las habilidades o el rol que debe tener un arquitecto no solo es la parte tecnológica, sino hablamos de un aspecto de que puede interactuar con los stakeholders, que ya es un concepto que lo han ido conversando previamente en otros cursos. ¿Ya qué es un stakeholder? Pues rápidamente las personas involucradas dentro del proceso de desarrollo de software. Pues hablamos de usuarios, clientes, el mismo arquitecto, los programadores, que ahora ya no se llaman programadores según la metodología Agile. Las metodologías, por ejemplo, a nivel de Scrum se llaman desarrolladores, ¿ya?
y a nivel de lo que vendría a ser QAs y por ejemplo los proveedores y otros más involucrados dentro del ciclo de vida, o mejor dicho, dentro del proceso de desarrollo de software. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que entender? Que lo más importante es que o mejor dicho, en este caso los stakeholders son los que conocen el problema, o llamémosle el dominio del problema, o conocen el negocio. Entonces, ellos entienden todo esto y justamente nosotros somos ahí el nexo, ¿ya?, entre el cliente, el usuario y todo lo demás y la parte tecnológica. Repito, no estoy hablando de un product owner o un team lead a nivel de la metodología Agile, sino es que en este caso el arquitecto debe conocer, porque ¿cómo diseña una arquitectura si no conoce el core del negocio? ¿Ya? Por eso dice, se debe conocer y entender la naturaleza, prioridades, restricciones. ¿En base a quién? ¿Y quién me da esas prioridades? Pues el cliente. En este caso, los que manejan el negocio. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es justo lo que dice aquí, lo voy a resaltar. Ver las necesidades. Esta es una palabra mágica. ¿Ya? Yo siempre digo, lo más importante es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y sus expectativas. ¿Por qué? Porque de esta manera tú, ¿ya?, le entregas valor. Porque cuando tú identificas claramente sus necesidades, tú puedes generar ese valor que va a satisfacer esas necesidades. Ya que ese es un tema ya a nivel de la metodología Agile que ya previamente ustedes deben conocer, ¿no? Muy bien, hablamos de un compromiso temprano. ¿Por qué compromiso? Porque al tú ir, conversar o entender las necesidades o determinar las necesidades del cliente, tú te estás comprometiendo a desarrollar. ¿Ya? Y ese compromiso también nos ayuda a nosotros porque tenemos claramente qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Porque en este caso en el camino no es que vamos recién averiguando qué vamos a hacer. ¿Ya? Ya tiene que estar previamente definido. Y esto está también no solo en la parte de, en este caso, un ciclo, digamos, a nivel de un ciclo de vida a nivel de cascada. Esto incluye también a un Agile, una metodología Agile, como Scrum o Kanban, u otro que se pueda aplicar. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo más importante es satisfacer las expectativas, ¿ya?, y negociar las prioridades a realizar. Y esa negociación de prioridades va enlazado, repito, a una metodología Scrum o una metodología Agile. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la influencia del stakeholder en la arquitectura? Pues, principalmente, en este caso, los stakeholders tienen sus propias preocupaciones y objetivos. ¿Por qué? Porque ellos cuando contratan, porque en realidad lo que hacen, nos contratan para poder desarrollar un software o solucionar un problema, ellos nos contratan por una necesidad que ellos tienen y un objetivo. Ya no es que nosotros vamos a descubrir ese objetivo. Ya no es que ellos dicen, oye, tengo este problema y solucionalo. No, ellos quieren o nos contratan, o en este caso, nosotros hacemos el desarrollo de software porque el cliente ya sabe lo que quiere para su organización. ¿Ya? Pero a veces lo que no sabe exactamente cómo hacerlo, y ese es justo nuestro trabajo, ¿no? Cómo vamos a hacer esa automatización o ese desarrollo de software. ¿Ya? En este caso, lo más importante, y lo dice acá, es hablar con ellos, involucrarse en los temas, escucharlos y ponerse en sus zapatos. Lo que se conoce, esto sería todo el concepto de UX. ¿Ya? Cuando ustedes llevan el curso de IHC, ahí pues ven todo el aspecto de UX. Y este concepto de ponerse en sus zapatos se conoce como empatía. Tenemos que empatizar con el usuario. Fíjense, eso es lo que hace un arquitecto. Y a veces pensamos que el arquitecto es simplemente tecnología, software. No. ¿Por qué? Porque tiene que entender. Ya lo dijimos. El arquitecto entiende el negocio y a la vez, o en este caso, en palabras sencillas diríamos, conoce la parte técnica y la no técnica. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues hay una gran influencia del arquitecto porque el arquitecto es quien interactúa directamente con estos stakeholders. ¿Ya? Por ejemplo, hay varias necesidades. Por ejemplo, que dice low cost, bajo costo. Hay nuevos features o need features. ¿Ya? Short time to make, o sea, poco tiempo, que sea rápido,
que queremos una movilidad, acá dice behavior, comportamiento, performance, seguridad, que todos son atributos de calidad, y acá, fíjense, hay diferentes necesidades del stakeholder, ¿ya? Porque en este caso el arquitecto tiene esa posibilidad de interacción con el cliente. Y ya siempre lo dije, ¿no? Si tú quieres hacer el diseño de un software, pues primero tienes que entender el software, ¿ya? Y lo mismo siempre digo, con, por ejemplo, en programación, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes hacer un sistema X si es que tú no conoces ese X, ¿ya? Sea cual sea el sistema, tú no, inclusive siendo buen desarrollador, programador en cualquiera sea el lenguaje, si no conoces bien el negocio, pues imposible que puedas desarrollar un software, ¿ya? La opción que lo que vas a implementar sea muy genérico, podrías hacerlo, pero si está muy relacionado, en este caso, al negocio, ¿ya? Al business, pues tienes que entender el negocio. Eso es lo más importante, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los factores que influyen en una arquitectura de software? O sea, cuando yo voy a empezar a hacer una arquitectura, ¿qué es lo que influye a esta arquitectura? ¿Ya? A cómo yo lo voy a diseñar. Muy bien. Lo más importante ahí están los requisitos, ¿ya? Los requisitos deben estar bien claros. O en este caso, conocer bien el negocio, ¿ya? Luego vamos específicamente a qué módulos implementar y qué hacer, pero en este caso, el core de negocio o el negocio tiene que estar bien claro, ¿ya? Tiene que estar bien especificado. Luego de cómo, ¿ya? Y qué es lo que vas a hacer, o mejor dicho, el qué es lo que se especifica, disculpen, el qué. Y el cómo, bueno, ya le das al desarrollador cómo lo va a hacer, pero en este caso, el qué tiene que estar claramente definido. Disculpen, previamente creo que dije al revés, ¿ya? En este caso es el cómo, el qué, perdón, y el cómo ya es cómo lo van a implementar ya el equipo de desarrollo, ¿ya? Eso es principalmente los requisitos. Muy bien, y seguimos con los requisitos. ¿Los requisitos influyen en la arquitectura? Sí, influyen mucho, ¿ya? Porque los requisitos es, entre comillas, la necesidad de nuestros clientes. La arquitectura software es eso, la influencia del negocio. ¿Por qué? Porque ellos buscan esa parte, ¿ya? En este caso nosotros nos orientamos siempre al negocio, ¿ya? En este caso siempre debemos, repito, y lo voy a repetir a cada rato para que quede bien claro, nos concentramos en el negocio, ¿ya? Comprender el negocio, ¿ya? Lo que se llama el Business Goal o el User Goal, que siempre se hace referencia en cursos previos, ¿no? En este caso, si yo entiendo bien el Business Goal, pues voy a poder realizar un trabajo correcto, y en este caso la arquitectura está influenciada, ¿ya? Entonces va a haber diferentes contextos, eso hay que tenerlo bien claro, porque cuando se desarrolla un proyecto, no solo es programación o no solo hacer el diseño, está la parte tecnológica, que es toda esa parte, está la propiamente dicho del proyecto, porque es un proyecto. Al ser un proceso de desarrollo de software, está enmarcado dentro de un proyecto, ¿ya? A la vez, esto también está involucrado la parte del negocio, porque el negocio es lo que nosotros vamos a automatizar, perdón. Y en este caso, la parte profesional, en base a la experiencia propia del arquitecto de software. Entonces, hay todo un proceso, ya que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Ahorita les estoy hablando, ahí diremos a nivel de introducción. Vamos a ver cada etapa de esto, no se preocupen, ¿ya? Pero ya vamos hablando de términos que luego los vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, ahí voy a cargar otra vez mi lapicito, mi lupita. Muy bien. ¿Hay una influencia de la arquitectura? Sí. El negocio, la parte tecnológica o técnica a nivel del proyecto. Y esto está basado en los stakeholders, porque los stakeholders son los que van a conocer el negocio. Y la parte profesional ya viene del propio arquitecto, ¿ya? Entonces, arquitecto, diremos, influencia en el sentido de qué es lo que él utiliza para realizar su arquitectura, pues todo lo que el stakeholder conoce, ¿ya? Porque ¿quién más conoce el negocio que el mismo cliente, o en este caso el usuario, que diseña específicamente una arquitectura? Y al final termina siendo un sistema, ¿ya? Uy, vamos a cambiar de puntero, ahí está. Muy bien. Ya para ir finalizando, entonces va el aspecto del negocio. El negocio es muy importante y es lo primero que tenemos de conocer. Por eso siempre en los cursos previos que ustedes han hecho un Capstone Project, siempre lo primero que se pide, pues, entender el negocio, el core negocio, entrevistas, ya toda la parte UX,
¿ya? Toda la parte UX. Muy bien. O en este caso llamémosle análisis de requisitos, ¿ya? La parte de análisis de requisitos, que es la parte pre. Entonces, en este caso, nosotros diseñamos una arquitectura en base a los objetivos del negocio. Y repito objetivos porque me plasmo en lo que el usuario quiere conseguir con el proyecto. Entonces nos concentramos en esos objetivos. Está basado en eso. Entonces, por eso dice, la creación de un sistema exitoso a partir de una adecuada arquitectura. La arquitectura, repito, son como los planos de una casa. O sea, uno nunca, por ejemplo, los que construyen, y saben muy bien que en Lima pues construyen edificios grandes, pues lo primero siempre son los planos. Antes nada, el plano ya está aprobado, oleado y sacramentado. Claro que en nuestro caso hay una metodología ya el que permite un cambio, pero en este caso se define claramente, o inicialmente, la arquitectura de un usuario. Y eso permite ventajas competitivas, y cuando hablamos de ventajas competitivas hablamos de que la empresa tenga competidores a nivel de su negocio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué provee la arquitectura? Pues una oportunidad de que el producto se realice de forma eficiente. Ese proceso de desarrollo esté claramente definido desde sus inicios, qué es lo que se va a realizar, qué módulos va a tener, y está ahí todo, ¿ya? Por eso, realmente, ejemplo, los que ya han llevado cursos previos conmigo, les decía, ¿no? Realmente cuando uno desarrolla un software, pues no estoy hablando de 2, 3 personas, estamos hablando pues equipos grandes hasta de 60, 70, hasta puedo decir 100 personas trabajando en un único proyecto. ¿Ya? Imagínense, 100 personas sincronizadas para desarrollar un único proyecto. ¿Se puede hacer? Sí. Es igual que un edificio, o sea, un edificio no trabaja 1 o 2 personas, tú vas y hay como 30, 40 personas construyendo, y cada quien hace cierta parte del edificio. Es lo mismo a nivel de software. A nivel de software, pues tú contratas 100 desarrolladores y cada uno de estos desarrolladores va a realizar una actividad específica. Pero eso ya tiene que estar definido previamente. Y quien lo define, pues es el arquitecto de software. Entonces, esa es la labor que vamos a aprender ahora en este curso, pues cómo realizar. ¿Okay? Muy bien. También va el aspecto técnico, sí, porque el arquitecto es quien define la tecnología. Aunque ya la organización, la empresa puede tener ya un lenguaje establecido, puede tener una base de datos definida, ya inclusive en dónde está su base de datos, inclusive pues cuando uno va a un proyecto, pues ya la base de datos está hecha. O sea, tú no vas a hacer la base de datos, pantallas, no. Inclusive ya existen a nivel de roles. Ya hay backends, hay frontends, hay QAs, ¿ya? Y otros roles necesarios dentro de un proyecto, inclusive a nivel de seguridad también está definido. Por eso hablamos que en este caso la arquitectura está afectada por los requisitos, ya lo dijimos, y hace posible que los sistemas o el desarrollo de sistemas sea confiable, oportuno y económico, porque previamente tú ya sabes cuánto te va a costar, cuántas personas vas a utilizar y otros diremos tópicos o ítems ahí previamente definidos. Entonces, ¿cuál es lo importante? Relajar algunos de esos requisitos. Entonces, ¿para qué tú previamente haces toda la arquitectura? Pues para que el cliente, o en este caso el stakeholder, en este caso diríamos el cliente, pues sepa qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que se va a desarrollar, y qué es lo que él va a necesitar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el arquitecto ya hizo su planificación tanto a nivel ya de software como también a nivel técnico. Entonces, ahí ya se sabe previamente, por ejemplo, cuánta gente se va a necesitar, porque se hace un aproximado, ¿no? Se hace un aproximado. Y otros aspectos más tecnológicos. Entonces, el cliente ya conoce a un alto nivel todo el proyecto. ¿Ok? Entonces, también está a nivel de proyecto, porque en este caso el proyecto, ya les dije, pues el desarrollo de software es un proyecto. No es un gasto común, o puede ser un servicio, sí, pero genera un costo. Y para eso, y una planificación, se requiere la parte del proyecto. Entonces, una arquitectura, ya dijimos, es una estructura, ¿ya? Y está definido por unidades de software. Y esas unidades de software, ya le dijimos, inicialmente se le llama módulos o también se le llama
componentes, ¿ya? Y cada uno se utiliza en diferente contexto, que ya más adelante vamos a especificar en qué momento se utiliza el componente y en qué momento se usa módulo y otros términos que vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Dice, los equipos son formados por unidades individuales de software, ¿cierto? Por eso se llama una estructura, porque tiene componentes interrelacionados, ¿ve? Entonces todo va a girar en base a esos componentes o unidades que vamos a tener ahí. Y también va a nivel del contexto, ¿ya? Porque cada arquitecto capta toda esa información del negocio, lo plasma en una arquitectura, que vendría a ser un diseño, ¿ya? Y esto lo hace también él en base a una experiencia. O sea, ser arquitecto no es sencillo, es bien complicado, ¿ya? Porque tienes que tener ciertos skills, ¿ya? Skills que poco a poco con el tiempo los vas a ir aprendiendo. Por eso aquí se habla de una experiencia previa del arquitecto, ¿ya? Y en este caso esa experiencia previa adquirida te permite pues construir, o dicho, te da un enfoque a que tú puedas construir más sobre. Entonces esto es basado propiamente en la experiencia del propio profesional. Muy bien. Para resumir, hemos visto una introducción algo genérica. Ahí está. Repito, los temas que vienen a continuación ya son más específicos. Ahora hemos hablado como que de todo, ¿ya? Y cuando se habla de todo, pues siempre quedan ahí, en parte mía, ideas sueltas o temas que quería mencionarlo, pero en su debido momento habrá tiempo para explayarse con cada tema, ¿ya? Con cada tema. Muy bien, entonces vamos terminando. Ahí está la referencia para poder ampliar los temas. Hay mucha información a nivel de arquitectura y libros más que también ya en salón se les ha mostrado. Ya ahí está la lista de libros que está inclusive enlazado en el aula virtual, aquí directamente, inclusive dentro del sílabus también está, ya se les ha explicado cómo buscar toda la bibliografía necesaria, ¿ya? Muy bien, con esto finalizamos esta introducción. Todavía hay 2 diapositivas que explicar de la semana 1 y con esto finalizamos. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vamos viendo en el siguiente video tutorial. Muy bien, muchas gracias, cuídense.